El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Yo te pido que tomes asiento esta noche. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Es un tiempo maravilloso. Tiempos buenos son estos. Algunos dirán, pastor, usted no lee las noticias. Claro que leo las noticias. ¿Cuándo leíste que en un diario digan que las cosas van bien? El diario vende lo que está mal. Cuando mueren 20, entonces ahí hay una gran noticia. Un hombre mató a su hijo, mató a su suegra, y mató al vecino y se mató él después. Dice, con esta noticia vendemos. Son las noticias que venden. Que una persona vaya a ayudar al pobre, no vende. Que alguien esté inclinado hacia la bendición, no vende. Entonces se termina creando una psicosis entre los hombres, entre la gente, pensando que todo lo que pasa es malo. Así es cuando las personas... Yo he encontrado algo muy curioso. Y a veces siempre cuando leo las noticias, trato de ver qué es lo que está pasando en el mundo. Y encontré algo muy curioso, algo que sucede aquí en Argentina y que no sucedía allá en Estados Unidos. Alguien me preguntaba un día y me decía, pastor, allá hay muchos crímenes. Yo le digo, mirá, crímenes hay como en todas partes. Seguramente tal vez los hay incluso más. Pero dice, pero usted vio cómo está la inseguridad en Argentina. La inseguridad está terrible. Yo le digo, ¿saben lo que pasa? Es que en Estados Unidos, o por lo menos en el área de Los Ángeles, en el estado de California, y es a nivel nacional prácticamente sucede lo mismo. No pasan en las noticias todos los muertos que hay todos los días. No pasan en las noticias todos los crímenes que hay todos los días. No lo publican. Sin embargo, aquí en este país, alguien comete un crimen y enseguida salen las tapas de los diarios. Pasa un accidente y enseguida va a las tapas de los diarios. Algo sucedió y enseguida va a las tapas de los diarios. Hubo una balacera en tal lugar, en la puerta de mi casa, allá cuando estaba en los Estados Unidos. Una noche entraron a tirarse balas ahí cruzando por un pasaje que había, una entrada que había otras casas para el otro costado y ahí nomás, a 2 metros de mi casa. Después una noche me despierto y siento ruidos y abro la cortina y veo que iba uno corriendo y le iba tirando a uno, pam, pam, y el otro se daba vuelta y corría y le tiraba también. Otro día eran prácticamente las 10 de la noche, paró una camioneta de esos tipos de las películas. Pararon enfrente de un complejo de departamentos y 3 sacaron armas y comenzaron a tirar, pam, 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 pam. Tiraron no sé cuántas balas y se fueron. Y después se escuchó otro vehículo que los perseguía, andaban dando vueltas por ahí. Yo después decía, ¿saldrá en los diarios? Algo no sale en los diarios. Yo no sé si las autoridades deliberadamente esconden la mala noticia o qué, pero no sale en los diarios. Sin embargo, en nuestro país se crea la psicosis. Y la gente dice, en Buenos Aires hay muchos crímenes, claro, 19 millones de personas, ¿cómo no va a haber crímenes? Hay crímenes en tu pueblo, que son dos gatos locos. ¿Cómo no va a haber crímenes en una gran ciudad? ¿Cómo no va a haber robos? Por supuesto que los hay. Y es tanta la noticia de robos y de crímenes que la gente suele pensar que hay más inseguridad en la ciudad grande porque hay muchos crímenes. Claro que hay muchos crímenes, pero si cuentas en relación a la gente, aquí a unas 8 cuadras de nuestra iglesia, hace menos de 6 meses, mataron a una mujer, la descuartizaron, la cortaron en pedazos. Los pedazos andaban por todo el pueblo. Y somos un puñado de gente aquí en este pueblo. Pero la gente dice, no, en Buenos Aires pasan cosas terribles. Dice, pero aquí, hay a cuadras de tu casa. Sin embargo, hay personas que no entienden que a veces la mala noticia es en la que los medios
lo reflejan porque es lo que vende. Sin embargo, la buena noticia no tiene eco, no hace cabida la buena noticia. Y aun cuando parezca que las noticias que son malas, no, parecería que como que te van a dominar, parecería como que te van a convencer de que todo está mal. En Dios hay una esperanza nueva, en Dios hay una esperanza de fe, en Dios hay una esperanza distinta, en Dios hay una esperanza de paz. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya y aleluya. Digno es Dios. Él es bueno. Yo te invito a que abras tu Biblia en esta noche, en el libro de Mateo capítulo 5. Sabes que este versículo, yo desde que me convertí, o desde que fui pastor, este versículo, este pasaje nunca lo prediqué. Nunca lo prediqué a propósito, deliberadamente. No lo predicaba porque tenía una profundidad tan grande que cuando iba a abrir la palabra decía, no, este pasaje no lo voy a predicar. No lo voy a predicar porque no estoy seguro si voy a poder encontrarle todo el sentido, si voy a poder entender todo el mensaje de Dios, toda la profundidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un alcance muy grande, pero hay pasajes que reflejan un alcance más profundo. Tienen una profundidad muy grande. Y hay veces que cuando vos no podés entender esa profundidad de la palabra, te quedas corto y quieres entender qué es lo que Dios quiere hablarte. Y parece que entiendes poco. Y parece como que ves a través de un vidrio que está empañado. Hace unos días me hablaba un hermano, me decía, pastor, yo antes leía la Biblia y la leía de una manera. Y desde que usted comenzó a enseñarme la Biblia, desde que usted me dijo cómo leer, cómo entender la Biblia, dice, ahora parece como que entiendo más. Claro que vas a entender más. Porque antes veías como en un vidrio empañado y lo limpias un poco y ahora ves más. ¿Y cuánto más? Y después ya te vas del otro lado del vidrio y ya no hay más vidrio. Ya miras directamente. Ahora vemos, dice la Escritura, como oscuramente, como por un espejo. Pero pronto veremos claramente todo lo que Dios quiere mostrarnos. Así que hace más de 17 años que soy pastor y este pasaje nunca lo prediqué. Lo he escuchado predicarlo en cientos y miles de hermanos, aún personas nuevas. Pero yo nunca me animé a predicar este mensaje y lo leía y decía, no, Señor, todavía no estoy preparado para predicar este mensaje. Después de 17 años, Dios me dijo, ahora es el día que prediques este mensaje. Y aun cuando haya algunos que estaban en aflicción, que estaban en temores, que parecía que las noticias pueden más, que lo que te dicen puede más. Dice que un día el Señor se fue a un monte y la gente le seguía. La gente también escuchaba malas noticias, porque es lo que se comenta. Lo malo es lo que se comenta entre las personas. Sabes que aquel se fue de la casa, sabes que aquel engañó a su esposa, sabes que aquel le salió el hijo malo, la hija le salió mala. Eso es lo que se comenta. Eso es lo que corre rápido. Y las cosas buenas tardan en comunicarse. Sorprende más lo malo. Sabes que el Señor entonces se fue a un monte, dice la Biblia así en el capítulo 5 del libro de San Mateo, versículo 1. Leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón. Es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Aleluya. Digno es Dios. Dice que el Señor entonces se fue a un monte. Y sabes que la figura de que el Señor se haya ido a un monte es una figura simbólica y una figura importante para aquellos días. Porque la gente sabía que Moisés había recibido la palabra de Dios en el monte. El monte significaba un acercamiento a Dios. Por eso las personas iban a hacer sacrificios en los montes. El monte significaba el intento del hombre de estar más cerca del cielo. Aún dice que cuando fueron a construir la torre de Babel, dijeron: hagamos una torre alta en extremo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra, para que dominemos, para que estemos por sobre otros, para que estemos más altos que otros. El error de ellos fue no subir a lo alto para estar cerca de Dios. El error de ellos fue subir a lo alto para estar por sobre todos los demás hombres. Por eso Dios les castiga. Por eso Dios confunde las lenguas de ellos y son esparcidos por toda la faz de la tierra. Porque la torre de ellos era señal de soberbia. Era el intento de ellos, lo que ellos estaban armando. Ciertamente había montañas más altas, pero esas eran montes y alturas naturales. Pero lo que ellos estaban haciendo era levantarse ellos mismos. ¿Sabes? Cuando el Señor se va al monte, se sienta allí, y la gente entonces entiende que ahora Él venía a enseñarles ¿qué? Enseñarles palabra de Dios. Los que le seguían al Señor no eran personas, en muchos casos, que eran muy conocedores de la Biblia, muy conocedores de las Escrituras. Eran personas que sabían poco y nada. Y los que sabían de las Escrituras lo cuestionaban, lo analizaban, lo miraban como analizando todo, viendo si era de Dios o no era de Dios. Cuando el Señor se sienta en el monte, la gente que sabía poco no entendía. Los que sabían algo más decían: pero ¿cómo este va a hablar de Dios desde un monte? En el monte Moisés recibe las tablas de la ley. En el monte Moisés recibe la palabra de Dios. En el monte Moisés recibe los mandamientos que el pueblo tiene que hacer. ¿Y sabes cuáles eran estos mandamientos? No matarás, no robarás. Todo era no codiciarás el buey de tu prójimo, la mujer de tu prójimo. No mentirás, no cometerás adulterio. Honrarás a tu padre y a tu madre. Todos eran mandamientos, ordenanzas. Todo lo que el hombre tenía que hacer. Entonces, cuando ellos empezaron a escuchar las tablas, lo que estaba escrito en las tablas de la ley, dijeron: todo eso no tenemos que hacer. Todo eso es lo que tenemos que respetar, que guardar, que cuidar. Pero iban a pasar los años y luego se pararía otro hombre trayendo un mensaje de Dios. Y este hombre se paró, se subió al monte, les comenzó a dar palabra de Dios. Pero ya no era: no harás esto, no tocarás, harás tal cosa, no mirarás el buey de tu prójimo. No era una exigencia. Ahora el que se para en el monte comienza a decirle: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados. Cuando la gente empezó a escuchar la palabra de Dios, antes era una exigencia, y ahora Dios comienza a decirle: dichosos los que están mal en esta noche, dichosos aquel que está llorando, dichosa aquella mujer que hoy está quebrantada, dichosa las lágrimas de aquel joven o de aquella joven que se siente frustrado en la vida. Algunos dirán: pastor, ¿por qué? La gente, cuando empezó a escuchar, muchos de ellos tal vez eran pobres, decían: felices ustedes, dichosos ustedes que están hoy quebrantados, dichosos ustedes que son misericordiosos, felices. Ya no era exigencia, era el mismo Dios. Pero en un momento Dios le dijo: debes hacer esto, debes hacer lo otro, no tienes que tocar, no tienes que andar, no puedes caminar tantos kilómetros, tienes que honrar a tu padre, tienes que honrarme a mí, tienes que guardar el día sábado, tienes que venir al templo, tienes que dar una ofrenda, tienes que sacrificar un animal. Entonces la gente empezó a sentir que la palabra de Dios le provocaba una exigencia. Después de algunos años, de muchos años, el pueblo se da cuenta que no pueden mantenerse en el camino de Dios. Entonces, por eso viene Cristo.
El Señor viene a traer regalos. La Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad, que aquel que llevó cautiva la cautividad bajó hasta las partes más profundas de la tierra, más profundas. Llevó cautiva la cautividad, subió hasta los cielos y repartió dones y regalos a los hombres. Por eso el Señor dijo, felices, les he dicho, dichosos, dijo el Señor, regalos, bendiciones. Aleluya. Algunos de ellos se mirarían unos a otros diciendo, ¿por qué somos felices si somos de lo más normal del pueblo, de lo normal para abajo? Tal vez algunos de ellos se sentían desdichados, que las cosas no le habían salido bien en la vida, pero el Señor se sienta en el monte, porque ahora era una etapa distinta de Dios. Primero Dios le mostró lo que tenían que hacer para ganarse el reino de los cielos. Era muy difícil, era casi imposible. Pero luego vino Cristo a decir que ahora, ya que ellos no pueden acercarse a Dios, por eso entonces Dios se acerca a nosotros. Y la religión sigue intentando acercarse a Dios. Son los religiosos los que tratan de hacer algo para acercarse a Dios. Pero la palabra de Dios es Dios acercándose a nosotros. Aún en nuestra necesidad, aún cuando no podíamos conocer la esperanza, la fe en Cristo, viene Dios ahí donde estás. En tu necesidad, en tu debilidad, en tu quebranto, y te toca. Y vos decís, pero tanta gente está en una iglesia encerrada y no le conoce. Y yo que estoy quebrantado acá, siento a Dios a mi lado, siento el Espíritu a mi lado, siento la fe, siento la esperanza. ¿Sabes cuánta gente busca esa fe, esa esperanza en las iglesias? Y a veces son intentos de ellos, pero Dios es Dios acercándose a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él se para en el monte y la multitud atenta comienza a mirar a ver qué era lo que iba a decir de Dios. Y el Señor comienza a decir, ustedes son felices, dichosos, bienaventurados. Y algunos estaban pobres, enfermos, tristes, abatidos. Pero el Señor les dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Comienza diciéndoles el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabes que muchas de las palabras del Señor, muchas enseñanzas han sido dadas en formas de parábolas, que aún los propios discípulos no la comprendían? No hay una explicación del monte de las bienaventuranzas. Pero algunos decían, ¿qué significa esto de pobres en espíritu? Aún en estos días hay muchos que no comprenden, lo enseñan, pero no lo comprenden. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué pobres en espíritu? ¿Cuál es la pobreza en el espíritu? La gente observaba al Señor y decían, bueno, Él dice que somos bienaventurados, pero que los que somos pobres realmente, los que somos pobres en espíritu, ¿a qué es lo que se refiere el Señor cuando dice pobres en espíritu? Hay dos aspectos que la Biblia enseña aquí. El primero es que el Señor estaba hablando de una actitud del corazón. El pobre no tiene en qué confiar. El pobre no tiene riquezas en las cuales pueda depositar su fe y su esperanza. El pobre tiene que esperar que alguien le dé algo, una ayuda. El pobre está manteniendo una actitud de humildad, porque su propia pobreza le ha puesto en humildad. Es su propia pobreza que le ha puesto en una posición en la que está esperando que algo lo salve. Yo he conocido personas que jugaban a la lotería esperando que eso los salvase. Decían, si yo le pego a la lotería, saco el número, ahí me salvo. Otros están esperando que sus hijos estudien, que su hijo se haga famoso, o su hija, y siguen esperando algo. Mantienen una actitud de búsqueda. Ese es el pobre. El pobre está esperando que, como que la suerte le sonría. Como que un día se despierte y tenga un buen trabajo, tenga un auto, una casa, que venga alguien y le regale algo. Eso es lo que espera el pobre, porque no puede confiar en su trabajo, porque no lo tiene o gana poco. No puede confiar en sus fuerzas, porque por sus fuerzas ha intentado y no logró nada. El Señor dijo, bienaventurados son los pobres en espíritu.
Bienaventurados, pero ¿cuál es el pobre en el espíritu? El pobre en el espíritu es aquella persona que depende de Dios. Es aquella persona que aprende a confiar en el Señor, aún en cualquier circunstancia, no importa. Si ya hace años que camina en la fe, puedes tener años de creyente y mantener una actitud de humildad ante Dios. La Biblia dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero atiende de cerca a los humildes. Yo he visto pastores que entran a una iglesia y cuando la gente canta, ellos muy tímidamente, como si ya no tuviesen la obligación de cantar. He visto pastores que ni cantan siquiera, miran. Digo que ellos están exentos ya de buscar a Dios, que no necesitan más a Dios. Ya están tan crecidos espiritualmente que ya no necesitan buscar a Dios. Perdieron la actitud de humildad, de búsqueda, de dependencia. El pobre depende de las circunstancias. Y el creyente que es pobre en el espíritu depende de Dios. Sabe que todo lo que tiene no le alcanza para vivir en bendición. Necesita a Dios todos los días. Necesita el Espíritu de Dios. Que venga la misericordia de Dios todos los días. El Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Aquel que puede entender quién es Dios. Según cuenta la Escritura, en una oportunidad entraron 2 personas al templo. Y uno de ellos dice que era un fariseo, una persona que buscaba a Dios. Y otro de ellos era un publicano, alguien que ni siquiera sabía que existía Dios. Y cuando se acordaba de que había un Dios, trataba de buscarle a su manera. El fariseo, el hombre que sabía de Dios y conocedor de la palabra, entró y puesto en pie dijo, Señor, te doy gracias por todo lo que tengo, por lo que me has dado, por lo que me has bendecido, porque no soy adúltero, no ando robando, no ando viviendo una vida como viven los demás. No soy como este que anda por acá tirado ahí, como este publicano. Te doy gracias, Dios, diezmo de todo lo que gano, hago ayuno, hago oración. Mas dice que el otro no se animaba a levantar su cabeza en la presencia de Dios. Y golpeándose el pecho decía, Señor, sé propicio con mi alma pecadora. El Señor dijo, ciertamente este hombre se volvió justificado a su hogar. Este salió justificado, perdonado por Dios y bendecido por Dios. Mas el otro no. Porque confió en su justicia. Confió en su conducta. Confió en lo que hacía. Mira, todo lo que hagas en esta vida jamás te alcanzará para ganarte la bendición de Dios. Tienes que entrar al templo, levantar manos santas y decir, Señor, aquí estoy, dame tu bendición y dame tu gloria. Y ahí vendrá. Si el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, dice la Biblia, se humillare, se apartare de sus malos caminos, yo lo bendeciré desde los cielos y sanaré su tierra. Si el pueblo se humillare, es una actitud que desata gran bendición. Por eso el Señor habló, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque no pueden depender de lo que tienen, porque no tienen nada. No pueden confiar en lo que poseen o en lo que pueden poseer, porque no tienen nada y no tienen expectativas de poseer nada. Y el que es pobre en el espíritu reconoce que todo lo que haga en su vida, por más de que yo muera como un pastor de 50 o 60 o 70 años, no podré cambiar el rumbo de la bendición de Dios. No podré decirle a Dios, bendíceme ahora y Dios me va a bendecir. Tengo que buscarle, tengo que confiar en Él, tengo que andar en una actitud de humildad y el espíritu se moverá. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Por eso hay personas que no crecen, porque se acercan a Dios con una actitud de sabios. Y como ellos dicen, nosotros sabemos, entonces Dios dice, si sabes, hacelo. Hace un tiempo, cierto hermano tenía que arreglar unas computadoras y yo le digo, bueno, ¿sabes cómo abrir estas computadoras? Sí, me dice, porque él sabe todo. Y abría una, abría otra, le digo, ¿sabes cómo abrir esta? No, sí, ya sé. Todo sabía. Yo a propósito primero le pregunté y lo dejé. Y lo miraba. Fue a ver si tenía tornillos atrás y no tenía tornillos atrás. Yo lo estaba mirando y él empezó a buscar todas las opciones. Iba a ver si se abría para adelante y no se abría para adelante. Iba a ver si salía la tapa de un costado del otro y no salía. Y ya le empezó a poner fuerza en cada lado. Y yo lo miraba. Y por dentro me reía. Digo, lo que es el soberbio.
Lo que es el orgulloso no se deja enseñar. No quiere aprender, pero sin que nadie le enseñe. ¿Cómo será eso? Aprender sin que nadie te enseñe. No sé cómo será. Uno aprende lo que ve. Uno hace lo que ve a otros hacer. La Biblia dice que el hijo no puede hacer nada si no lo ve al padre hacerlo primero. Es importante que entiendas esto, porque tu victoria hoy representará la victoria de tus hijos. Yo ayer hablaba con una hermana que estaba enfrentando problemas y yo le decía, ¿sabes qué es lo peor de esto? Que si vos no matas hoy al león que está enfrente de tu camino y lo esquivás y te tiras a la depresión, a la amargura, a la tristeza, mañana tus hijos o tu hija tendrá que pelear y enfrentarse con el león que vos no quisiste pelear. Porque no pudiste vencer, entonces tus hijos no saben cómo vencer. No quisiste pelear, entonces tus hijos no saben cómo pelear. Tus hijos ven que cuando uno está mal en lo económico, mal en la familia, ¿cuál es la salida? Largarse a tomar, tirarse en depresión, agarrarse a las trompadas. ¿Qué harán ellos cuando tengan que enfrentar dificultades en la vida luego? Harán lo mismo. Pero si ven que un creyente ante la dificultad, ante el problema, pelea en esperanza, pelea en fe, confía, clama, camina hacia la bendición. Tal vez no le puedas dejar a tus hijos grande herencia, tal vez no le puedas dejar vehículo, casa, millones en una cuenta de banco, pero le vas a dejar un carácter inquebrantable. Él va a aprender todo lo que vea de tu vida. Él va a aprender a solucionar los problemas y aún a enfrentarlos. Esa es la mejor herencia que él tendrá. ¿Sabes que este hermano seguía ahí peleando con la computadora? Y yo le digo, bueno, ¿y? No, pero si esto, ¿cuán difícil puede ser? Y ahí estaba. Yo lo seguí mirando, después ya se empezó a sentir incómodo. Incómodo porque no le encontraba la vuelta. Y estaba como desnudando una flaqueza. Eso era lo que él sentía. Pero era una tontera. No necesitas saberlo todo en la vida. No necesitas mostrar de que todo lo sabes. Yo hay cosas que cuando algo no sé, le digo, bueno, de este tema no sé. Y de lo que no sé no puedo hablar. Tal vez si me informo, luego puedo hablar. Si no me informo, no voy a hablar de algo que no sé. Así que este siguió más incómodo, más nervioso. Yo lo seguí mirando. Me iba a ir. Pero digo, no, voy a ver cuánto dura. Y bueno, estuvo ahí unos minutos más. Y me dice, me corre la computadora, me dice, pastor, ábrala. Ya me dio con bronca, ábrala, pastor. Yo le aprieto 2 botones que tenía arriba y la computadora se abrió en medio. Y me quedó mirando y decía, era fácil, le dice. Claro, era fácil. Pero no sabías. Tal vez hay respuestas que son fáciles. Pero esto juega en contra de lo que el Señor dijo, porque lo que Dios dijo es, bienaventurados los pobres en espíritu, los que mantienen una actitud de humildad, una actitud de depender de Dios, no depender de lo que tienes. Y la soberbia te aleja de Dios, te aleja cada día más, te hace irte tan lejos que luego quieres obtener bendición de Dios. Algunas personas que dicen, yo quiero que Dios me bendiga, y Dios no te bendice. Naamán se acercó para pedir un milagro y dijo, el profeta vendrá y orará por mí. El profeta le dijo, antes de que él llegue a su casa, díganle que se vaya a lavar en el río Jordán. Y él decía, pero ¿cómo? No me va a recibir, me va a hacer un desaire. Y se fue enojado. Se volvía a su país, había viajado kilómetros y kilómetros, con toda una compañía de hombres, estaba enfermo de lepra. Y se volvía a su país, más un pobre de la caravana, de la comitiva que le acompañaba, uno de los sirvientes, uno de los esclavos, uno que estaba acostumbrado al quebranto, le dijo, pero mi señor, si este hombre de Dios te hubiese pedido algo más difícil, él traía regalos, traía oro, traía mudas de ropa, traía muchos bienes para regalar al profeta de Dios, a cambio de un milagro. El profeta ni lo recibió siquiera. Y las personas que le seguían, uno que estaba acostumbrado al quebranto, le dijo, si te hubiese pedido algo más difícil, lo hubieses hecho. Pero si solo te está pidiendo que te vayas a zambullir en el río. Él decía, pero ese río es un río sucio. Pero es que Dios quería quebrantarlo. Dios no podía bendecirlo. Dios quería quebrantarlo primero.
La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen una actitud. Y él no podía ser feliz porque no tenía una actitud de búsqueda, de depender de Dios. Él no quería depender de nadie. ¿Sabes qué? Entonces dice que él meditó y dijo, tiene razón, tal vez tengo que humillarme. Y se fue al río. El río era sucio, pero él estaba más sucio, todavía él tenía lepra. Y ahí se empezó a zambullir en el río. Y cuando terminó de zambullirse, dice la Biblia que Dios provocó el milagro en él. Esta historia quedó escrita en la Biblia para enseñarnos que una actitud de humildad es la que toca el corazón de Dios, es la que te hace feliz. Pero una actitud de soberbia es la que te aleja del Señor cada día. No quieres reconocer, no quieres ir a pedir un consejo, porque ¿cómo vas a pedir un consejo? Eso es muestra de debilidad. No es muestra de debilidad, es reconocer que sos un ser humano. Por eso es que luego hay personas que cuando están quebrantadas, es el momento justo para predicarles. La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Primero, esa palabra significa el que mantiene una actitud de humildad. Pero también, pobre en el espíritu significa una persona que no tiene conocimiento de Dios, que su espíritu está escaso. Todo lo que escuches de Dios representa una bendición a tu espíritu, un alimento. Y el que nunca escuchó de Dios, el que sabe poco de la fe, entonces no tiene nada, está prácticamente vacío. Tiene pobreza en su espíritu. ¿Qué tienes en tu espíritu? Alguno dirá, yo sé muy poco de Dios, casi no conozco nada de Dios. Pero el Señor dice, bienaventurados sos. Sos bienaventurado, porque el Señor vendrá sobre ti. Y el Señor te levantará. Pero así, si no sé nada, Dios quiere levantar a los que no saben nada. Porque los que saben mucho ya no confían en Dios. Los que saben mucho, no, con lo mucho que tienen, no descubrieron la fe en Dios, no aman a Dios. La Escritura dice que el que más se le perdona, más ama. Hay quienes hoy están abatidos en su corazón, abatidos en su mente. Y viene la palabra de Dios y sienten tanta alegría, porque no tenían nada. Alguno dirá, pastor, todavía yo no entiendo eso. Dice la Escritura que el saciado desprecia el panal de miel. El que comió y comió y comió, le acercas una torta y dice, me da asco esa torta. Ya la miro nomás y le acercas todos los demás postres. Y como ya está saciado, todo le da asco. Dice, no me entra más nada ya. Y ni que hablar si le vas a dar una comida que no sea tan buena. Tampoco lo quiere. Pero dice que para el hambriento lo amargo es dulce. El que tiene hambre agarra el pan duro ese que está hace días, y lo empieza a comer y dice, qué rico que está el pan duro, dice. Y luego tu hijo no te quiere comer la comida. Puedes decir, pero el otro que se saborea el pan duro y este no quiere comer la comida. Es lo mismo. La pobreza espiritual, por un lado, significa humildad y sencillez y depender de Dios. Porque no tiene nada en que confiar. El rico tiene para confiar en su riqueza, en sus contactos, en sus empresas. Pero el pobre no tiene nada en que confiar. Hasta dice, más vale que ni me enferme porque ni para remedio tengo. Nada. Anda rogando a Dios que no se enferme siquiera. Así muchos dicen, pastor, ese soy yo. Ni que me enferme porque me voy a gastar todo el sueldo en medicamentos. Bueno, pero esa actitud te lleva a acercarte a Dios. Porque dice, Diosito, ayúdame. Ayúdame para llegar a fin de mes. Ayúdame para que me alcance el sueldo, para que lo estire al sueldo. Ayúdame para que consiga un sueldo mejor, pero el que lo tiene todo, ya ni de Dios necesita. Por un lado, la pobreza espiritual significa esto. Y por otro lado, aquel que no tiene prácticamente nada. El que no tiene prácticamente nada en su espíritu. Nada conoce de Dios. Sabe muy poquito de Dios. Comenzamos a entonar una alabanza aquí, una adoración. Decimos, ven Espíritu, ven. Y él comienza a sentir en su corazón gozo, esperanza. Termina la reunión y dice, ¿cómo estuvo la reunión? Y le preguntas a un hermano que vine hace años, más o menos, dice, un poco de depresión los que cantaban. Y luego le preguntas a este, dice, estuvo gloriosa la reunión.
Sentí el fuego. Dios me habló. Y el otro lo mira y dice, ¿qué le va a hablar Dios? ¿En qué le habló? Es que el otro está pobre en el espíritu. Cualquier bendición que venga, él puede saborearla, disfrutarla. Y el otro está saciado, está gordo. Ni se puede mover de tan gordo espiritual que está. Y tiene que venir una predicación que le conmueva los huesos para decir, ahora sí Dios me habló. Pero si alguien te dice, Dios es amor, dice, bueno, y pastor, ¿y qué más va a predicar? Y la Biblia dice que Dios es amor. No, pero usted tiene que darle algo más. Deme algún misterio de la Biblia, algo. Algún secreto espiritual. No te alcanza con Dios es amor, ¿cierto? No te alcanza a saber que Él te ama. Debe ser porque ya estás muy rico en el espíritu. Estás muy saciado en el espíritu. Mientras la Escritura decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aún eran mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras otros me decían, ¿dónde está tu Dios? Cuando tienes hambre de Dios, puedes recibir, aún en medio de la escasez, las gotitas que caigan, sacian tu sed. Aún las migajas que caigan, sacian tu sed. Pero hay algunos que dicen, no, pastor, yo de migajas ya no vivo. El Señor estaba haciendo milagros y los fariseos decían, pero danos una señal más fuerte. Y Él decía, pero salen los enfermos, levanto a los paralíticos, los ciegos están viendo, los muertos se levantan. ¿Sabes que cuando ellos se encontraron con Jesús le dijeron, bueno, danos una señal más? Jesús dijo, señal no les voy a dar. Mientras que otra mujer vino de una región de Siria, una mujer siro-fenicia, de una nación incrédula, oyó hablar de Jesús, escuchó de que había un varón enviado por Dios que tenía el poder para libertar a los que estaban cautivos. Y dice que empezó a gritarle, a dar voces diciendo, Señor, sana a mi hija, que es atormentada por un espíritu inmundo. ¿Sabes cuántas personas hemos visto aquí ser libertadas por espíritus inmundos? Y después termina la reunión y se olvidan y se van. ¿Cómo estuvo la reunión? Dice, bien, hubo como 4 endemoniados. Así. Pero en la antigüedad dijeron, una persona fue liberada. Esto hay que anotarlo, dijeron. Y empezaron a escribir. ¿De dónde era la mujer? De Siria. No, de Fenicia. No, era de la región de los dos. Siro-Fenicia. Bueno, no le pongan ni Siria ni Fenicia. Entonces dijeron Siro-Fenicia. Una mujer siro-fenicia. ¿Y quién era? Una hija. Sí, una hija. Tenía una hija. ¿Qué tenía? Estaba atormentada por un demonio. ¿Cuándo la encontró el Señor? Cuando el Señor andaba por la región de Samaria. El Señor estando en la región de Samaria. Todo eso. Imagínate. Algunos dirán, pastor, pero esos son milagros más chicos. Los más grandes son los que cuentan. Dice que esta mujer se acercó al Señor y le dijo, Señor, sana a mi hija. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo he sido enviado a las ovejas de Israel. Primero he sido enviado a completar el plan de Dios, el plan que empezó con Abraham, el plan que continuó con Moisés. El plan lo debo continuar. Luego vendrá la bendición para ustedes. No está bien, dijo él, sacarle la comida que Dios le va a traer a los hijos y dársela a los perrillos, le dijo. Como diciéndole, ustedes todavía no saben ni quién es Dios. Y la mujer podría haberse ofendido, decir que encima me está tratando de un perrillo. Me voy. No, la mujer le dijo, bueno, Señor, lo que sea, pero los perrillos aún comen las migajas que caen de la mesa. El Señor le dijo, mujer, grande es tu fe, vete y se haga como tú has dicho. Aleluya. La joven fue libertada en esa misma hora. Una actitud de fe, una actitud de esperanza. Ella realmente era pobre en espíritu. ¿Y todos los que le rodeaban qué? Todos los que le acompañaban qué? Tuvo que venir una mujer de la región de Siria y sacar un milagro, obtener un milagro de Dios. ¿Y los demás qué? Los demás no se animaban. Los demás tal vez no creían que necesitaban tanto de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados son, porque ellos valoran todo. El que es pobre, lo poco que tiene lo cuida.
El que es pobre cuando obtiene algún bien se contenta con lo poco, y el rico no se contenta más con lo poco. El rico tiene que seguir obteniendo y acumulando más riquezas, cada vez más y más, y ya lo poco no le satisface. Dice, ¿qué podemos hacer? Dice, y el pobre dice, salgamos a tomar un helado. Bueno, cuando cobre tu papá vamos a salir a tomar helado. Y salen a tomar helado y los hijos están tan contentos que salieron a tomar helado. Y parece la alegría más grande. Y luego el otro abre la heladera y tiene helados en el freezer, comida por todas partes y nada le gusta. Siente que necesita algo. La madre le dice, ¿qué querés? No sé. ¿Pero por qué no vas a jugar afuera? No, estoy aburrido. ¿Pero por qué no vas con amigos? No, no tengo amigos. ¿Pero por qué? Nada puede hacer. Déjalo que se muera de hambre 2 días, vas a ver. Cómo después se sienta a mirar esa sopa con amor y con una sonrisa. Porque no es pobre en el espíritu. Y el que está acostumbrado a ver bendiciones constantemente, después pierde el valor de las bendiciones pequeñas. Pierde el valor de ver a una persona que entra por primera vez, de ver a alguien quebrantado, de ver a alguien aceptar a Cristo en su corazón. Cuando te pasa esto, dejas de ser dichoso y te transformas en un profesional de la fe. Ves a tanta gente quebrantada, ves a tantos endemoniados libertarse, ves a tantas personas sanarse. Por eso es que muchos pastores fracasan, porque después se torna común, se torna normal ver un matrimonio que es reconstruido por Dios. Ya pierdes el gozo en lo poco y cada vez tienes que ir y tienes que ver algo más. Cada vez tienes que ver algo más. El Señor les enseñaba y ellos empezaron a entender la palabra. Decían, entonces somos dichosos. Y si bien el Señor no les explicó, pero ellos decían, somos felices. No sé, el Señor dijo. El Señor continuó diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recién vamos en la segunda bienaventuranza, claro, no vamos a terminar hoy. Esa era una de las razones por las que yo decía, Señor, no sé si estoy preparado para predicar este mensaje. Es un mensaje muy profundo. Y aún yendo versículo por versículo, tardaremos en entenderlo, en comprender la grandeza de lo que le hablaste al pueblo. El pobre en espíritu se puede gozar en todo. ¿Sabes cuál es la actitud? Dice que deja las 99 que tiene en el redil y va a buscar la una. Todavía valora la una. Yo a veces veo hermanos, le digo, tal persona no viene. Alguien la fue a visitar. No, ni sabíamos que no venía. Bueno, es una persona. Tenemos muchas. No. Dice que el Señor hizo milagro de los 5 panes y los 2 peces. Y después de que ocurrió la multiplicación y comieron 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, dice que el Señor les dijo, vayan y recojan todo lo que sobró, para que nada se pierda. Nada se debe perder. Pero Señor, si hay de sobra, no importa. Porque esa sobra a la noche, ¿sabes cómo la vas a ir a buscar? Dios mandó a cierto hermano a un lugar y lo tuvo como por 7 años. Más, como 9 años. En la iglesia estaban prácticamente solos. Con su esposa ahí. Hace un tiempo yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que vayas a otro lugar. Dice, no, pastor, es que me quiero quedar a ver la bendición aquí. Yo le digo, no, ya lo que Dios te quiso enseñar, ya te lo enseñó. Decía, pero pastor, yo quiero ver la bendición aquí. Dios te quería enseñar algo. Estuvieron como 7 o 8 años por ahí. Tenían 2 almitas y abrían las puertas de la iglesia todos los días. Cuando ellos comenzaron en una iglesia grande, una iglesia que ellos no habían formado. No pudieron entender el valor de una persona. Cuando comienzas una reunión y ves que vino una sola persona a la iglesia, después de que hablé con él, dice, bueno, pastor, yo confío en que lo que usted me diga va a ser palabra de Dios. Yo le digo, sí, lo que Dios te quiso enseñar, ya te lo enseñó. Se fue a otro lugar. Cuando yo le preguntaba, ¿y cómo están las reuniones? Me dice, pastor, la iglesia está llena. Es una iglesia grande. Y me doy cuenta que estoy en otra etapa, pero ahora veo las cosas con otros ojos. Su visión cambió.
La pobreza espiritual le llevó a mirar de una forma distinta. El que ha sido pobre puede valorar lo que tiene de otra manera y disfrutarlo de otra manera. El que ha sido pobre ve la vida con otros ojos. Ves a un niño que anda caminando por la calle y sientes compasión. Ves a alguien que anda pidiendo y te ves en su rostro, te ves reflejado vos mismo. Tus entrañas se conmueven dentro tuyo, porque antes vos eras un pobre espiritual, porque vos antes no tenías tal vez los recursos. La pobreza te enseña la compasión, la pobreza te enseña a valorar. Por eso el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ahora vendrá la bendición. A veces vienen hermanos y dicen: pastor, yo no puedo seguir más, soy muy carnal. Usted habla de cosas grandes y lindas y están todas muy lejos de mí. Yo, ¿sabes qué? Cuando me dicen eso, me conmueve el corazón. Porque yo le digo: yo estaba como vos. Yo me sentía una cosa inmunda en la iglesia, muy lejos de Dios, muy lejos de lo sagrado que representaba la Biblia. Para mí era inalcanzable. Era como que yo pertenecía a otra raza, a la raza de los pecadores, y estar a la raza de los valientes, de los hombres santos, de los justos, de los perfectos. Yo me sentí en un momento que no pertenecía a esta raza, que pertenecía a la raza de los desechados, de los que no pueden ser buenos, de los que quieren hacer algo bueno y les sale todo malo, de los que dicen: voy a cambiar, y a la semana dicen: ahora sí voy a cambiar. A la mitad de la semana dicen: no, ahora va en serio. Pasa el mes, dicen: esta vez me pongo las pilas. Otro mes más dicen: ahora voy a ir que me ore el pastor. Y desde que me ore el pastor, ahora sí. Y así se te va 1 año, 2 años, 3 años. Y decís: yo soy un caso perdido, no voy a cambiar. Cuando alguien me viene a hablar a mí en este tono, yo me veo reflejado en su vida, porque así me sentía yo, que nunca iba a poder entrar a la bendición, que estaba muy lejos de mí. Pero por algo Dios me hizo pasar por ese camino. Por algo Dios me hizo vivir la pobreza espiritual, de saber que quería cambiar y no podía cambiar. Saber que quería ver la mano de Dios y no veía la mano de Dios. Quería sentir alegría cuando iba a la iglesia y me iba mal. Me iba insatisfecho porque decía: soy un pecador. ¿Cómo puede ser que el pastor haya predicado un mensaje de tanta fe, de tanta bendición, y yo a las 2 horas ya estoy cometiendo pecado? No puede ser así. Me enojaba conmigo mismo, derramaba lágrimas en Dios, trataba de encontrar una llave en la Biblia que me abra las puertas de la bendición. Peleaba como quien pelea contra el viento, como quien enfrenta las tormentas, y aún te sientes solo, sientes que nadie te puede ayudar. ¿Cómo puede ayudarte alguien a controlar tus pensamientos? Nadie te puede ayudar. Cuando alguien me viene a decir algo así, o los jóvenes hablan conmigo, me dicen: pastor, a mí me cuesta. Yo me pongo en su lugar. Si bien hace muchos años que soy pastor, hace muchos años que Dios me hizo entrar a otra etapa de mi vida, nunca me olvido de todo lo que a mí me costó entrar. Nunca me olvido de todo lo que a mí me costó luchar y tratar de buscar y de encontrar la bendición. Es como querer buscar algo con los ojos cerrados. Te agarra una desesperación, que decís: ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ser una mujer de fe, un hombre de fe? ¿Cómo se puede hacer? Y la pobreza espiritual mía me llevó a tener compasión, y la compasión me llevó a tener esperanza, a tener fe, a creer. Yo dije: Señor, si a mí me sacaste. Cuando yo le digo a otros: yo también me dice: pastor, yo soy muy carnal. Yo le digo: yo también era muy carnal. Y me miran como diciendo: no tanto como yo, pastor. No tanto. Yo le digo: yo era muy carnal. Pero es que yo no levanto cabeza hace muchos años. Yo estaba así también en la iglesia. Entonces, cuando comienzo a ponerle esperanza a su situación, ellos a veces, cuando me cuentan, muchas personas me han encontrado en todos estos años de pastorado, me cuentan su frustración como creyentes. Y cuando yo les digo que van a cambiar, ellos me dicen: no, pastor, usted no sabe lo que soy yo. Pero Dios te va a cambiar.
Por cuanto Dios me dio bendición, yo creo que Dios le puede dar bendición a otros. Por cuanto Dios me sacó de la pobreza espiritual y me dio bendición abundante espiritual, yo sé que Dios lo puede hacer con tu vida también. Yo sé que Dios te puede levantar a vos también, aun cuando te sientas que sos nada, que nada va a cambiar. Así, cierto joven cuando vino a hablar conmigo un día me dice, yo no sé si me da a mí para ser un buen creyente. Yo le digo, no es lo que a vos te dé, es reconocer que necesitas a Dios. Dios lo hará, confía en Él, solo permanece aquí, en este camino, y no te muevas de Él. Vendrán tormentas, luchas, vientos, tempestades, no te muevas del camino. Es el único secreto, no te muevas. La bendición viene en ese camino, no al costado, no al lado, en ese camino, no te muevas. Vendrán tormentas, vendrán tentaciones, vendrán luchas, vendrán insatisfacciones, vendrán depresión, ira, tristeza, amargura, soledad. Piensas que otros no enfrentaron lo mismo, pero de la pobreza espiritual Dios levantó a grandes hombres y a grandes profetas de Dios. Cierto profeta, Dios le habló y dijo, yo no soy profeta, dijo, yo soy un boyero, yo recojo higos. ¿Qué voy a ser un profeta yo? Dijo él. ¿Cómo profeta puede ser Abraham, Elías? Pero yo no soy un profeta. Algunos dirán, pastor, yo soy un simple albañil de la iglesia. No soy un hombre de Dios, no soy un hombre de fe. Dios dijo, no. Vos te verás como un recolector de higos, pero yo te veo como mi siervo y yo te voy a hablar, y lo que yo te hable le vas a hablar a otros, y la bendición que te dé la vas a compartir con otros. Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Ahora algunos dirán, pastor, ahora estoy contento que soy pobre, y vas a estar más contento todavía, porque esta no es promesa mía, esta es promesa de Dios. Este joven que sentía que nada podía hacer en su vida, yo le digo, solo mantenete en el camino de la bendición. Y vamos a ir andando. Y entre que vamos andando, el milagro va a ir ocurriendo. Y Dios te va a ir hablando. Y Dios te va a ir levantando. Y así empezó a pasar el tiempo y pasaron los años. Y yo lo veía que estaba. Y Dios comenzó a bendecirle. Y Dios comenzó a levantarle. Él no tenía nada. Pero la bienaventuranza es para aquel que está con Dios, para aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. La bienaventuranza no fue para los que estaban en los pueblos perdidos por ahí, era para la gente que siguió a Jesús, pese a su pobreza, pese a su necesidad, a pesar de sus lágrimas, a pesar de su dolor, se acercaron al monte a escuchar palabra de Dios. Y vos estás aquí. ¿Piensas que eso no tiene un peso para Dios? Algunos dirán, pastor, pero usted si supiese lo que yo hice en mi vida, sabe las cosas que yo he escuchado. Hay cosas que no cuento yo en las prédicas, porque es muy vergonzoso para la gente, es muy pudoroso, no lo puedo contar. Hay testimonios que son muy fuertes. Yo he escuchado tantas cosas en mi vida. La gente viene a contar todos sus problemas a la iglesia porque busca una esperanza en Dios, lo que no le puede contar a nadie, ni al padre, ni a la madre, ni al amigo, ni al ser querido. Lo cuenta a alguien que busque a Dios, para que alguien le dé una respuesta de Dios. Y no puede darle una respuesta de Dios a alguien que no ha padecido pobreza espiritual. No puede, porque lo mirará como un trapo inmundo y despreciable. Y dirá, hoy casco me da lo que hiciste en tu vida. Ni lo va a querer ni tocar siquiera. Cierto día un hermano, un pastor se paró en un púlpito y dijo, bueno, yo voy a contar un testimonio. Toda la gente lo tenía como un buen pastor. Mi abuela iba a esa iglesia. Y decían, qué lindo que predica el pastor. Y todo un día mi abuela vino sorprendida. Y dice, ay, y ahora me dio asco, dice. Pero, ¿qué pasó, abuela? Le digo yo. Porque ella iba a una iglesia que estaba enfrente de su casa y yo iba a una que estaba como a unas 7, 8 cuadras. Y dice, me dio asco porque se puso a contar el pastor su testimonio. Y empezó a contar que antes había sido homosexual, dice. Y ya me dio asco, dice, ya no quería ni que le imponga mano siquiera. No estaban preparados para escuchar lo que Dios había hecho con este varón. Yo ni siquiera lo conocí. Yo iba a otro lugar, a otra iglesia, pero me llamó la atención
Yo le decía, bueno, pero abuela, pero Dios cambia a la gente. Pero ella no estaba preparada. Y sabes que cuando una persona no ha padecido, y no ha padecido pobreza espiritual, no puede tener misericordia del otro. No puede ayudar al otro. No puede valorar lo que Dios hace por otros. No puede tener compasión por otros. Yo cuando veo a un niño pobre en la calle, me conmueve el corazón. Porque digo, Señor, sé que ese niño tal vez sus padres no le van a dar una respuesta. No le van a dar una ayuda. Ni les importa si va a la escuela, si no va a la escuela. Llegará a su casa y lo poco que haya ganado, conseguido de la calle, se lo quitarán. En muchos casos los golpean. He escuchado tantas cosas en estos años. Y me parte el corazón al verlos, pero digo, Señor, ¿cómo ayudarlos? Darles dinero será una ayuda de unos 2 minutos. La esperanza que necesitan es una esperanza en Dios. Esa esperanza les durará para toda la vida. Esos son pobres espirituales. Ahora, si alguien les dice, ¿sabes qué? Jesús te ama. Así le dijeron a uno. Era un delincuente. Y veía siempre gente predicar. Y dijo, esto me tiene loco. Y en cuanto venga uno a querer predicarme, lo voy a agarrar a trompadas. Pero él no sabía nada de Dios. Era un pobre espiritual. Y vino alguien y él vio que le venían a hablar de Dios. Y él en su interior dijo, ahora lo voy a agarrar a trompadas. Y le dijo, ¿sabes qué? Jesús te ama. Él no entendió lo que le pasó, pero cuando le escuchó esa palabra, Jesús te ama, sintió como que algo golpeó su corazón. Se conmovió en sus entrañas. Le empezaron como a salir lágrimas. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Y él todo lo que tenía planeado hacer, no lo pudo hacer más. Le dijo, Jesús te ama. Quedó conmovido. Alguno dirá, pero tan rápido así. Y yo a veces que preparo un mensaje tan tremendo y trato de buscar a ver en otras partes de la Biblia y para que Dios hable a la gente. Pero no será tu palabra, será la palabra de Dios y la necesidad que hay en el otro. Este realmente era un pobre espiritual. Solo escuchó, Jesús te ama. Y fue conmovido. A partir de ese día, su vida cambió. A partir de ese día, él fue ganado para Cristo. ¿Cómo, pastor? Solo alguien le dijo, Jesús te ama. Y muchos de los que están escuchando este mensaje seguramente les ha pasado lo mismo. Alguien le dijo, Jesús te ama. Y hoy son creyentes de fe. ¿Y cómo nacieron? Solo con alguien que les habló del amor de Dios. Nada más. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie hoy. No vamos a terminar las bienaventuranzas hoy. Es imposible. Podríamos leerlo así, sin entenderlo. Pero la palabra hay que entenderla, conocerla, saborearla, para que luego esa palabra te sea un alimento espiritual. Este joven que caminaba en la iglesia conmigo, yo le dije, bueno, vos viví en fe y en esperanza, y andá, y congregate, y venía a la iglesia, y él permaneció, y él andaba, en medio de su necesidad y de su pobreza espiritual, empezó a andar, y cuando menos se quiso dar cuenta, Dios empezó a bendecirle, así, venía a la iglesia, levantaba las manos, y sentía la presencia de Dios. Yo he conocido gente y pastores que los veía yo con una soberbia tan grande. Yo digo, ¿cómo pueden ser siervos de Dios así? Un día fui a una iglesia en Los Ángeles y me dice el pastor, venga a predicar. Y ellos tenían unos asientos ahí en el púlpito y el pastor sentado así como el patriarca de la iglesia. Y me dice, siéntese aquí al lado mío. Yo me siento, digo, bueno, cada iglesia tiene sus formas. Y empezaron a cantar y todo el pueblo cantaba. Y había 2 o 3 más sentados al otro lado. ¿Qué hacían los que estaban sentados? Meta charla. El pastor en un momento empezó a decir, y bueno, ¿de dónde viene? Y soy de Argentina. Y yo me empecé a sentir incómodo porque toda la gente adoraba a Dios, cantaban. Y el pastor charlando conmigo, los otros charlando entre ellos. Yo digo, pero ¿qué es? El culto
la responsabilidad de cantar solamente es de los otros. Así que de una u otra manera yo trataba de cortar la conversación porque me parecía que era una falta de respeto. Imagínate que estén todos adorando y yo esté sentado ahí, cruzado de brazos, charlando con el guitarrista, y otros llorando, tirándose al piso ahí, gritando a Dios. Y yo saciado espiritualmente, ya no necesito de Dios. ¿Cómo no? Bienaventurados los pobres, dice Dios. De ellos es el reino de los cielos. Ellos son los que lo pueden disfrutar. Ellos son los que se pueden gozar cuando otros no se gozan. Ellos son los que sonríen cuando otros no sonríen. El pobre sonríe con un helado y saborea su helado y dice, ah, qué linda estuvo la salida, dice. Y el que tiene dice, pero con tan poquita cosa te alegrás vos, dice. Con tan poco sos feliz, sabiendo que Dios está aquí en esta noche. Eso te llena el corazón. Este joven que caminaba en la iglesia terminó siendo un pastor de nuestro ministerio. De la pobreza espiritual Dios lo sacó, pero esto le ayudó para que hoy esté parado en un púlpito predicando a otros y hablándole a otros que están perdidos, que están desanimados, que no tienen fuerza ni esperanza de que Dios tiene fuerza, esperanza y fortaleza y bendición para los pobres en espíritu. He escuchado muchos quejarse de que no ven la gloria de Dios. Pero sí la gloria de Dios tal vez te está rodeando y no te puedes dar cuenta, porque tus ojos no ven, porque tu paladar no está acostumbrado. Si le metes mucho dulce y luego quieres endulzar, no sentirás que tu té está dulce. Mi abuela me ponía el dulce de leche y yo agarraba con la cuchara y comía. Y claro, cierto día dije, comí dulce de leche antes del té y empecé a endulzar el té con lo que le ponía. Y digo, abuela, esto no endulza nada. Y estaba re dulce. Pero claro, mi paladar estaba lleno de dulce de leche. ¿Qué iba a sentir? No podía sentir ahora el azúcar. Si mantienes una actitud de humildad ante Dios, de necesidad, si aprendes a valorar las grandes cosas de Dios y también las pequeñas, serás un bienaventurado en el reino de los cielos. Bienaventurado por una pobreza espiritual, por una actitud de pobreza espiritual, de decir, Señor, yo lo poco que me des, estoy agradecido. Hoy vi a alguien quebrantarse, estoy agradecido. Hoy vi a un enfermo sanarse, estoy agradecido. Hoy vi tu gloria, Señor, estoy agradecido. He visto gran maravilla, estoy agradecido, Señor. En todo momento, con una actitud de fe y de esperanza. La gente quedó mirando al Señor y el Señor continuaba diciendo, pero muchos decían, tenemos que estar felices, no sabemos cómo ni por qué, pero Él dijo que tenemos que estar felices. Otros con el tiempo fueron entendiendo que la misma necesidad te acerca a Dios. La misma necesidad te hace valorar este tiempo de bendición. Si alguien hoy está escuchando este mensaje y quiere aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador personal, si alguien que nunca le recibió, sabe que esta palabra va para su vida, sabe que este mensaje es un alimento para su corazón y su espíritu, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y que repita esta oración después de mí. Si desea hacer lo que dice Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de los Cielos. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora.
o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.